Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se adelantó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecía de ti? E indignado el rey lo entregó a manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Reflexionemos con nuestro pastor, Monseñor Eugenio Conde, vicario apostólico de Paz. También en este domingo seguimos el Evangelio de Mateo, que nos cuenta del discípulo. ¿Quién es el discípulo? Hemos visto en los domingos pasados, el discípulo es el que reconoce al Señor, el discípulo es el que se pone a caminar detrás de Él, no delante. El discípulo es el que vive la primacía del amor. El discípulo es el que en esta primacía del amor aprende a estar en la comunidad, a corregir a los demás. Y hoy día el Evangelio hace hacer a este discípulo, que somos al fin todos nosotros, otro paso. Se adelantó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? En el camino del discípulo, el tema del perdón tiene un rol importante. El discípulo que vive la dimensión del amor es un discípulo que tiene que aprender a perdonar. ¿Cuál es el contexto? En la Biblia, Caín es el que no perdonaba, pero el hijo de Caín es el que Caín se vengaba. El hijo de Caín es el que se vengaba infinitamente, 70 veces 7 dirá en el Génesis, hablando de Enoc, el hijo de Caín, al respecto del perdón, porque si uno le tira una piedra, él le sacará la espada y lo matará. Esto porque el hijo del mal se venga. Esto es lo que enseña el Génesis. Y los discípulos de los maestros, de los rabí del tiempo de Jesús, se ponían la misma pregunta: ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y los rabí explicaban que el discípulo tendría que perdonar por lo máximo 7 veces, porque ofrece una oportunidad, pero si el otro no está a la altura de la oportunidad, entonces el perdón no sirve, hay que ser decidido con él, porque si no, el perdón en vez de ser perdón es debilidad. El perdón es algo que manifiesta la fragilidad de la persona en vez que la fortaleza. Entonces Pedro legítimamente
pone a Jesús esta pregunta. Y si los rabís han enseñado 3 veces, Pedro se ha dado cuenta ya por los discursos que estaba haciendo Jesús, que Jesús va más allá, y entonces se atreve a dar una indicación mientras le hace la pregunta. 3 veces, no, pedimos 7, ya. Entonces Jesús, ¿está bien si perdonamos 7 veces? La respuesta de Jesús es algo que sobrepasa el atrevimiento de Pedro. La respuesta de Jesús que sobrepasa la generosidad de Pedro es siempre, con generosidad sin medida. ¿Por qué? Porque el que tiene la fortaleza del perdón es la fortaleza del amor. Es un amor que se vuelve liberante, que libera a la persona. Y entra Jesús en la parábola que escuchamos en el Evangelio de este domingo. Había un señor un rey que quiso arreglar cuenta con sus servidores, y empieza esta tarea con uno que le debe 10,000 talentos. ¿Cuántos son 10,000 talentos? Uno de los biblistas que explica esta parábola explicaba que sería como 59 toneladas de oro, un cálculo infinito. Podemos imaginar 59 carros que llevan cada uno 1 tonelada de oro, uno detrás del otro. Entonces, una deuda que ni se podía calcular. Es la primera escena que nos da el Evangelio hoy día. La segunda escena ha seguido esto, este servidor encuentra un hermano suyo que al fin le debe poco, le debe algo que ni tiene un grandísimo valor en comparación. Lo que le debía esta persona eran 100 denarios. 100 denarios es como el sueldo de una persona, de un obrero, por casi un tercio de un año, casi 2 tercios, mejor, de un año. Entonces, sería como el alquiler de una dependencia, de una casa, por un año, podríamos estimar. No hay comparación entre una deuda y la otra. Sí se comparan las actitudes, y esto es lo que el Evangelio introduce. El discípulo al fin entiende, escuchando a Jesús, que hay una infinita deuda que podría aparecer, y muchos la han interpretado así, esta parábola de Jesús, que nosotros somos deudores de Dios, deudores porque le debemos por la vida, deudores porque le debemos a causa de los pecados. En realidad no se subraya no va subrayando la parábola el valor de la deuda, sino la grandeza del amor del amo, de este rey. Esto va subrayando. Y cuando nosotros hacemos cálculos del valor de la deuda, no entramos en la lógica de Jesús, que es la lógica del amor, donde vale el amor, el perdón de este rey, y no el valor de la deuda que estas personas tienen. Este es el salto que Pedro tiene que hacer. Es otro tipo de consideración. ¿Qué dice a nuestra vida este Evangelio y esto caminar del discípulo detrás de Jesús? La lógica del perdón es la lógica de Dios, no por el valor de la deuda, sino por el valor del amor de este rey que es Dios. Si hemos entendido el amor de Dios, entonces entendemos que como discípulos tendremos que caminar en esta lógica del amor. Y en esta lógica del amor lo que cuenta es entender el corazón de Dios que me libera. Cuando yo perdono, cumplo con lo que hay en lo profundo, en lo más verdadero del corazón humano. Y este es tan profundo y tan humano que se vuelve divinamente humano. Es la lógica del amor de Dios que da la imagen de la perfección del hombre. Es solo en esta dimensión que yo asumo mi fe en Dios, la hago parte de mi vida, pero realizo también en lo profundo la humanidad que tengo adentro, porque es una humanidad construida sobre el modelo que es Dios.
es Dios, es el infinito, el incomparable amor. Y entonces, en el momento que yo asumo la lógica del perdón, asumo la grandeza de Dios en mi vida y me libero. Me libero de una vida construida sobre la esclavitud de la falta del perdón, sobre los rencores, sobre los odios que condicionarían mi vida. Esto llevaría a caminar de otra manera en la historia de todos los días. Esto lleva a entrar adentro de los desafíos de cada semana con otro corazón, con otra mirada y con otra cabeza. Ciertamente, el tema de la justicia es un tema fundamental y sabemos que quiere decir esperar y soñar una justicia que nos llega. Y hay que construir adentro de la justicia nuestras relaciones humanas y sociales. La justicia es lo menos que tenemos que hacer y es lo mínimo que tenemos que hacer. Cuando no hay justicia, no hay derecho de las personas, no hay humanidad. Pero el cristiano en sus relaciones garantiza la justicia y no lo hace por miedo a la ley, no hace por miedo de ser descubierto, no hace por miedo de que lo detengan y lo agarren. El cristiano lo hace porque ha entendido que el amor empieza a construirse desde la capacidad de ofrecer relaciones justas. Aquí hay de veras el desafío para el cristiano de quedarse atento a la realidad y construir esta relación desde la justicia. Permíteme acabar con un pequeño cuento. Se dice que una vez una señora que esperaba en una estación compró una bolsita con unas galletas, se fue arreglando su bolsita de mano, su maleta que estaba jalando, se sentó en una banquita al lado de un señor y ahí estaban las galletas, abrió la caja y empezó a comer, y el señor, sin decir nada, empezó también a sacar de esta cajita de galletas. Ella lo miró y pensó, mira que es descarado se está comiendo mis galletas y ni me pregunta nada. Y entonces se atreve a sacarme otra, y el otro también saca otra, hasta que ella dice molesta, había quedado uno, y entonces dice, a ver si esto está tan descarado que se come también. Y entonces el señor, mientras ella pensaba esto, recoge la última galleta, la parte, se come y le ofrece la mitad que había quedado. Molesta, la agarró, se la comió, se levantó y se fue hacia el andén del tren que esperaba, y miró adentro de su bolsa. En este momento sus galletas estaban ahí. Eran iguales, idénticas a las que estaban en la banquita, que evidentemente no habían sido suyas. Y se dio cuenta que mientras ella se molestaba y casi reclamaba justicia frente al otro, ella había comido la galleta del otro. A veces ciertas situaciones que nos parecen injustas o que pensamos que no están bien, son porque no hemos entendido y estamos equivocados en leer la realidad. Tenemos que descubrir el camino del amor con mucha atención a la realidad, porque el desafío del amor empieza por la justicia, pero solo la justicia, si no estamos atentos a la realidad, arriesga de hacernos creer que sea justicia lo que no lo es. Buen domingo como discípulos detrás de Jesús. Reflexionemos con nuestro pastor, Monseñor Eugenio Cote, vicario apostólico de Paz.